tempranito, como para que tranquilos, camita para que pongan. Primero vamos a hablar un poco de las luego quedamos, ¿ya? Cirrosis, ¿qué es cirrosis? ¿Qué tal está? Sí, doctor, ya está pasando. ¿Qué es cirrosis? ¿Cuál es el concepto? Es una enfermedad crónica, difusa, irreversible, que no tiene cura, que una vez que se da el diagnóstico ya es algo así como terminal, ¿no? Es una enfermedad crónica, difusa, irreversible, que se caracteriza por tener tejido fibroso, por tener nódulos de la generación y por tener alteración de la arquitectura vascular. ¿Ya? Vamos a hacerlo un poco más entendible, más sencillo. Obviamente ustedes se acuerdan bien de la histología del hígado, ¿no? ¿Cómo se llama este segmento funcional del hígado? Lobulillo hepático. El lobulillo hepático, ¿no? Este lobulillo hepático tiene una vena centrolobulillar, tiene los sinusoides y tiene un espacio porta donde está una rama de la vena porta, de la arteria hepática y un canalículo arterial, ¿no? Y aquí están las trabéculas donde están los hepatocitos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se produce la cirrosis? ¿Cómo se llama, chicos, estos conductos donde están entre el hepatocito y los sinusoides? Espacio de Dice, ¿no? ¿Qué hay en el espacio de Dice? Hay fibroblastos, están las células de hito. ¿Qué función cumplen las células de hito? Producir vitamina A, ¿no? Entonces acá tenemos los hepatocitos, aquí están los sinusoides y este es el espacio de Dice. Ahí están las células de hito, que cuando se produce un proceso inflamatorio, las células de hito se convierten en células estrelladas. ¿Ya? ¿Y qué comienzan a producir las células estrelladas? Comienzan a producir más tejido fibroso. Justo en la zona donde están los hepatocitos lastimados, agredidos, sea por el virus, alcohol, isquemia, lo que sea, se activan las células de hito, se convierten en células estrelladas y comienzan a producir más matriz extracelular. Esa matriz extracelular a su vez tapa, ¿cómo se llaman esos orificios? Son los orificios sinusoidales, ¿no? de las células endoteliales. Esas fenestras se quedan tapadas. Entonces ahí está empezando ya una alteración de la arquitectura vascular. Está produciéndose a su vez formación de más tejido fibroso del habitual. Cuando lo miran al microscopio se ve así, tejido fibroso. Todo lo que está de azulito es el tejido fibroso. Ahí ustedes pueden ver algún lobulillo hepático. ¿Se logra ver? ¿Se nota? Totalmente distinto, ¿no? Entonces la forma como se forma el tejido fibroso. ¿Y cómo se forman los tejidos de generación? Por una alteración, lesión, destrucción de los hepatocitos, obviamente van a quedar hepatocitos supervivientes. ¿Los hepatocitos tienen capacidad de regenerarse? No. Sí. Sí pueden regenerarse, ¿no? Cuando hay un agente agresivo como el alcohol, el virus, los hepatocitos supervivientes se regeneran, pero de una forma incorrecta, se puede decir. Y a eso se llama nódulos de regeneración. Entonces, hay nódulos de regeneración, hay tejido fibroso, hay alteración de la arquitectura vascular, eso es cirrosis. ¿Ya? ¿Qué es cirrosis? Es una alteración producida por una hepatopatía crónica que termina en fibrosis, nódulos de regeneración y alteración de la arquitectura vascular, que puede ser producido por hepatitis B, alcohol, hígado graso y otras muchas enfermedades, ¿no? Ahora, la idea de ustedes de esta clase es que ustedes sepan cómo pueden hacer el diagnóstico clínico, laboratorial y imagenológico de un paciente con cirrosis. A ver, ¿qué estigmas hepáticos conocen? A ver, lean esos estigmas, chicos, a ver.
ver, síntomas. Es todo lo relacionado a una enfermedad crónica. Por ejemplo, ¿qué es astenia? ¿Qué es astenia? Los últimos de cualquier astenia, sensación de fatiga sin haber hecho esfuerzo, ¿no? Anorexia o hiporexia más probablemente sería cuando el paciente no tiene mucho apetito, ¿no? Malestar en hipocondrio derecho, es cierto, anorexia orexica, cuando el paciente está cansado, letárgico se puede decir, disminución de la libido, impotencia y fisiorragia. En el examen físico, vayamos uno por uno. Algo característico es la hipertrofia parotídea. Ya en el examen físico, en la cabecita del sistema neurológico, vas a encontrar que el paciente tiene hipertrofia parotídea. Vas a encontrar que tiene asterixis, Cabeza de medusa. la cabeza de medusa, ¿no? Característico. Casi todos ven esto ya cirrosis. Circulación colateral. La ictericia. Ya saben ustedes, cuando un paciente tiene ictericia, tienen que pensar. Uno, coleocolitiasis, es una persona un poquito mayor, y tiene carita de ser, digamos, alcohólico, o tiene antecedente de hepatitis B, y en cirrosis. Si sin motivo, sin ninguna causa, comienza a presentar hematomas, también es otro estigma de cirrosis. Si tiene esas arañas vasculares, miren esas imágenes bien chicas, por favor. Telangiectasis, arañas vasculares, eso característicamente es de tórax para arriba, ¿ya? Característicamente tórax para arriba se puede considerar que es un estigma hepático de cirrosis. Eritema palmar, otro estigma hepático de cirrosis. Brillos el hipocratismo vegetal, palillo de tambor le dice eso, ¿no? Igual en que insuficiencia cardíaca se da, ¿no? Insuficiencia renal también se produce, ¿no? ¿Qué es eso? Ginecomastia. ¿Por qué se produce la ginecomastia? Aumento de la Tiene que ser la causa. Aumento de la plaquina. ¿Por qué el hígado no puede eliminar adecuadamente los estrógenos? Se produce una alteración en la cantidad de estrógenos y testosterona. Predominan los estrógenos y comienza a darle la ginecomastia, ¿no? También eso produce la distribución del vello púbico ginecoide, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente, por ejemplo, con antecedente de cirrosis, con antecedente de virus hepatitis B, y tiene varios de estos estigmas, tú puedes decir que el paciente probablemente tenga cirrosis, ¿ya? Si tienes un paciente que consume mucho alcohol y tiene algunos de estos estigmas hepáticos, tiene varios de estos estigmas, vas a decir que puede ser cirrosis, ¿ya? Entonces, ¿quieres aproximarte más al diagnóstico? ¿Qué le vas a pedir? Laboratorio. ¿Qué le vas a pedir en el laboratorio? ¿Qué exámenes te van a decir? Puede ser más cirrosis. TPINR. ¿Serán las transaminasas? No. Las transaminasas te podrán aproximar o alejar del diagnóstico de cirrosis. ¿Cómo estarán las transaminasas en un paciente con cirrosis? ¿Aumentadas, normal o disminuidas? Los dos, no solo el tejido, sino que los dos, tomando en cuenta los dos. ¿Cómo creen que esté aumentado, disminuido o normal? Disminuido. Normal. Algunos dirán, no, debe estar aumentado. Normal debe ser. No tiene valor para definir si tiene o no cirrosis el paciente. ¿Por qué? ¿Quién produce las transaminasas? Los hepatocitos, obviamente. ¿Cómo están los hepatocitos? Están dañados. Entonces puede ser que no produzcan la suficiente cantidad de transaminasas como uno espera. Pero puede ser que los hepatocitos supervivientes estén inflamadas y que van a producir más transaminasas de lo normal. Entonces se puede ver elevado, se puede ver normal o incluso se puede ver disminuido. O sea, las transaminasas no te ayudan en nada respecto al diagnóstico de cirrosis. Lo que vas a pedir es ¿cuál de los de función hepática te va a determinar si es o te van a aproximar a cirrosis? ¿Cuáles eran los que determinaban función hepática? TPINR. ¿Y cuál de ellos tienes que fijarte principalmente? La albúmina. Si la albúmina está disminuido, es un proceso crónico. Característicamente un paciente con cirrosis tiene hipoalbuminemia, casi siempre. ¿Ya? Es más, si está normal, tú puedes un poco alejarte del diagnóstico. Otra característica laboratorial es la plaquetopenia. Los dos son bastante característicos. Tienes un paciente con antecedentes de una hepatopatía crónica, estigmas hepáticos, si tienes hipoalbuminemia y plaquetopenia, muy probablemente el paciente tenga cirrosis. ¿Ya? También puede haber anemia, leucopenia. ¿Por qué se produce la pancitopenia en este caso entonces? ¿Cuál es la causa de que se produzca la pancitopenia? Por el vaso. Como la sangre no puede entrar al hígado, retorna y el vaso se hace más grande. ¿Qué hace el vaso?
destruye células hematológicas como los leucocitos, los hematíes y a las plaquetas, ¿no? Por eso es característico la pancitopenia, pero más característico es la plaquetopenia, ¿no? Los me pides hipoaluminemia, plaquetopenia, bastante probable de cirrosis. ¿Qué más? Las transaminasas, como les acabo de mencionar, pueden estar normales, ¿ya? Y si están elevadas, va a estar elevada a predominio de ¿quién? Del TGO. La relación TGO-TGP muy probablemente sea mayor de 1. Y también, como les dijimos en perfil hepático, la GGTP va a estar elevada. ¿Ya? Es algo no característico, pero sí es algo frecuente. En imágenes, ¿qué exámenes te piden para acercarte al diagnóstico? La ecografía, siempre empiecen con ecografía. Ahí dice aumento del diámetro de la vena porta. ¿Por qué está aumentando el diámetro de la vena porta? Por aumento de la por la... Como no puede entrar la sangre al hígado, entonces esta vena se va a dilatar. Se va a producir un aumento del diámetro de la vena porta. Es un hígado nodular, porque entre los nódulos de regeneración, entonces los ángulos van a estar romos, como dice ahí, ¿no? Márgenes nodulares, ¿ya? Característico de cirrosis en el examen imagenológico: márgenes nodulares, ángulos romos y aumentos del diámetro de la vena porta. Aumento hipertrófico recaudado. Y para acercarte más al diagnóstico, haríamos una endoscopía. Si entonces, si en ese paciente que estamos estudiando vemos que el paciente tiene varices esofágicas, casi confirmado el diagnóstico. ¿Ya? Puede ser con toda certeza que el paciente tiene cirrosis. ¿Ya? Pero si quieres confirmar totalmente el diagnóstico, ¿qué examen le vas a pedir? ¿Cuál es el gol estándar? Biopsia. La biopsia, ¿no? En la laparoscopia muchos pacientes hacen el diagnóstico de cirrosis. Les operan y ven estos nódulos, el hígado nodulado. ¿Ya? Eso es también un estigma de cirrosis. El fibroscan, ¿saben qué es el fibroscan? Es como hacerle una ecografía, y eso te va a determinar o te va a aproximar también mucho más al diagnóstico. Y el diagnóstico confirmado de cirrosis, ¿cuál es? La biopsia. Ahora la pregunta sería, ¿a todo paciente que queremos hacer el diagnóstico de cirrosis le debemos hacer biopsia? No necesariamente. Si ves un borrachito que está caminando siempre, o que es tu vecino, digamos así, y como tú estudias medicina y sabes de todo, se acerca a la vecina, ¿no? Vecino, quiero que me ayudes a hacer el diagnóstico de mi esposo, quiero saber si tiene o no cirrosis. Estamos en juicio y si dice que tiene cirrosis, pero va a pasar poco porque se va a morir pronto. Ayúdame a hacer el diagnóstico. ¿Le va a hacer la biopsia o no? Si necesitas confirmar por algo importantísimo como eso, obviamente le va a hacer la biopsia, ¿no? Pero si te dice, solo quiero saber si tiene cirrosis, nada más quiero saber, por curiosidad, ¿te dirás que le hagan la biopsia? La biopsia es el gol estándar, pero no es necesario en todos los casos, ¿ya? Porque con la clínica, el antecedente, el laboratorio, la imagen y la endoscopía, y ahora que tenemos el fibroscan, se puede llegar casi al diagnóstico, ¿ya? ¿En qué casos se tiene que hacer la biopsia? Cuando tú vas a hacer un trasplante hepático, ¿ya? Cuando tú quieres confirmar un diagnóstico, por ejemplo, para ver si le vas a dar un tratamiento determinado, ¿ya? Pues en conclusión, no siempre es necesario hacer la biopsia. Y si vas a hacer la biopsia, ¿qué tipo de biopsias tienes? Percutánea, transyugular, laparoscópica. ¿En qué consiste la percutánea? Sencillo, ¿no? Se mete una agujita, una jeringa, con ecografía obviamente se punza. Es una aguja relativamente gruesa. ¿Por qué? Porque la idea es que el hígado entre dentro de la aguja. Y después se deja así la muestra. Eso se manda al patólogo y el patólogo va a revisar. Por eso estas imágenes se ven así. Por eso se ven así, como una línea, digamos así. ¿Ya? Estas cositas de acá son los nódulos de regeneración. Y lo de azul es el tejido fibroso. Cuando ustedes han hecho patología, ¿no? ¿Se acuerdan cómo eran los lobulillos? ¿Han logrado ver o no? Las características, aunque no es exactamente como en los dibujos se ve, pero sí tiene esa formita.
Obviamente ahí no hay ninguna forma, no se ve, ¿cuál puede ser la vena centrolobular? Por ejemplo acá, ¿cuál podría ser la vena centrolobular? Este de acá, este grandote será. En este lobulito, acá, no se ve, simplemente no se ve, no tiene ninguna estructura del lobulillo más. ¿Ya? Lo que se ve son los nódulos de regeneración del tejido fibroso. Entonces, esa es la biopsia percutánea. ¿Cómo es la biopsia transyugular? Como se ve ahí, por la yugular, como dicen. ¿Ya? Se mete una aguja, un catéter que llega hasta la vena cava, por la vena cava entra la vena hepática y de ahí se toma una muestra. Eso es la biopsia transyugular. ¿Cuál preferían ustedes hacerse, chicos? Percutánea. Percutánea, pero no, que me toque el cuello, no, el cuello ni me lo toque, no me deje cicatriz porque puedo tener problemas después, ¿no? Se pueden confundir. ¿Ya? Y la otra, la laparoscópica. Están operándole a un paciente y ven estos nódulos. ¿Qué hace el cirujano? Corta un pedacito de hígado y eso lo manda a analizar. Obviamente es lo ideal, ¿no? Porque va a tener más muestras. ¿Ya? Pero obviamente es lo más invasivo también. Con aguja fina se refiere prácticamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a los nódulos, al tamaño de los nódulos, se va a clasificar en macronodular, cuando se ven nódulos grandes, micronodular o mixto. ¿Ya? Es un tipo de clasificación. Otra forma de clasificar, cirrosis compensada y cirrosis descompensada. ¿Cuándo se dice que está descompensada la cirrosis? Cuando tiene complicaciones. ¿Ya? Si es un paciente que, por decir, le operan de la vesícula y durante la cirugía encuentran ese hígado y el paciente está de lo más normal, tranquilo, no tiene molestias, le pides un hemograma por ahí, las plaquetas están bajas, albúmina también está disminuido, de repente por ahí le haces una endoscopia, todavía está normal, pero ya se ven los nódulos, le has tomado una biopsia y sale cirrosis porque es el gol estándar, pero el paciente no tiene ninguna complicación, ni enterado siquiera que tenía cirrosis, es más, ni sabía que tenía hepatitis B o hepatitis C, recién se entera. Entonces ahí será una cirrosis compensada, ¿ya? Porque el paciente está bien, como cualquier otro paciente. Y cuando tiene varices esofágicas, ascitis, peritonitis, alguna complicación de la cirrosis, ahí vas a decir que es una cirrosis descompensada. ¿Ya? Fácil entonces, ¿cierto? Y la complicación va a ser de acuerdo a qué? De acuerdo a si tiene o no hipertensión portal. Casi todas las complicaciones derivan de la hipertensión portal. Entonces, en resumen, o para que ustedes estudien. ¿Cuándo se dice que es compensada? Cuando se hace el diagnóstico, el paciente no tiene ninguna complicación. Descompensada, cuando tiene alguna complicación, encefalopatía, ascitis, peritonitis, referencia espontánea, todo lo que vamos a ver ahora, ¿ya? A ver, vayamos con las complicaciones. La más larga de todas, ascitis, la que casi todos los pacientes tienen, lo más frecuente y lo fácil de diagnosticar, ¿no? Fácil de diagnosticar ascitis o no, chicos. Te ves con una barriga grande, tú tomas alcohol, sí, una vez al mes ya cirrosis, ¿no? Así es, ¿no? Los estudiantes de medicina son borrachos y dicen, ¿por qué toman una vez al mes, no? Aunque no toman ustedes, ¿no? No hay tiempo, ¿no? Porque están en reunión, hasta tomando están estudiando, ¿no? Ascitis, ¿qué es ascitis? ¿Qué es ascitis? Es la presencia del líquido, ¿dónde? En la cavidad peritoneal. Ya.
ya, en la cavidad peritoneal. ¿Ya? Esa acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Causas de ascitis. Hipertensión Cirrosis. portal. Ahí se acaba la mayoría de causas de este paciente tiene cirrosis, no tiene ascitis. Este debe ser cirrótico. Ya, cerrado, ya no hay más opción. ¿Qué más tiene que saber de cirrosis? Lamentablemente, cuando es un paciente con cirrosis y aparece, es un mal pronóstico. ¿Ya? Ya está diciendo que ese paciente va a ir un poquito mal. De repente, si era antes compensado y ahora primera vez que le aparece su ascitis, muy frecuentemente va a estar todo el tiempo en el hospital, con ello 3 volúmenes. Ya es un inicio de mal pronóstico. ¿Ya? Es una acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, como les acabo de decir. Causas, la más frecuente, cirrosis, obviamente. Otras causas, para que sea más fácil, apréndanse: hígado, corazón, riñón y peritoneo. Son las causas más frecuentes de cirrosis. Hígado, ¿qué será? Cirrosis, obviamente, ¿no? De ascitis, perdón. ¿Del corazón cuál será? Insuficiencia. Insuficiencia cardíaca. ¿Qué lado de preferencia? Derecha. Derecha, ¿no? Del riñón. El riñón, sobre todo, cuando están sometidos a diálisis peritoneal. Obviamente la insuficiencia renal también puede producir. ¿Ya? Y del peritoneo, ¿qué patologías puede producir la peritonitis bacteriana espontánea? La tuberculosis peritoneal. ¿Ya? Y el cáncer de peritoneo. ¿Y en qué caso es la causa cáncer de peritoneo? ¿Cuál es la causa más frecuente del cáncer de peritoneo? Cáncer de estómago, cáncer del colon, que hace metástasis en el peritoneo y eso produce ascitis. ¿Ya? Un paciente que tenga cáncer de estómago, cáncer del colon y tenga ascitis es mal pronóstico. Ese paciente con seguridad no va a ser tributario de cirugía. O sea, hay que estudiar bien ese paciente, no hay que solamente decirle: tienes ascitis, de hecho que eres borracho y porque tienes cirrosis. La mayoría piensa así, ¿ah? Cirrosis, no, ascitis, cirrosis, alcohol. Pero toma una vez al mes, pero tomas o no. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cómo se produce la cirrosis? Esa es la vena porta. Como no puede entrar al hígado, porque está prácticamente fibrosado, está duro, está engrosado, la resistencia vascular dificulta, entonces esa vena porta se va a dilatar más. ¿Cómo está la cantidad de proteínas en la sangre? Disminuido, porque el que lo produce es el hígado. Entonces, ¿cómo estará la presión oncótica? Disminuida. ¿Y cómo estará la presión hidrostática? Aumentado porque hay más cantidad de líquido. Entonces, si la presión hidrostática está aumentada y la presión oncótica está disminuida, ¿qué va a pasar con el líquido? Extravasación. Va a salir hacia la cavidad peritoneal. Esa es una forma como se produce la ascitis. ¿Ya? Si la sangre está acumulándose en la vena porta, en todo el sistema esplácnico también va a estar aumentado. ¿Qué es el sistema esplácnico? Como dice ahí, es la sangre que viene del tubo digestivo. ¿Cómo se llama la primera rama de la aorta abdominal? Tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. De ahí, ¿a dónde se va? A todos los órganos del aparato digestivo. Y de ahí, ¿cómo se recolectan? A través de la vena mesentérica superior, mesentérica inferior y la esplénica. Y todas ellas juntas forman la vena porta. Eso es el sistema esplácnico. Entonces, si la sangre no puede entrar al hígado, ¿cómo estará en cuanto a sangre el sistema esplácnico? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Va a haber más cantidad de sangre en el sistema esplácnico. Y a su vez, por ese aumento de la presión hidrostática, va a producir salida del líquido hacia la cavidad abdominal. Ese líquido ascítico, ¿de dónde deriva? De la sangre, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo está la sangre en todo el cuerpo? O en el resto del cuerpo que no sea sistema esplácnico. ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Va a estar disminuido. Toda la sangre va a estar acá, se puede decir amontonada, acumulada, junto con el abdomen. Entonces, la cantidad de líquido o sangre que llegue al corazón va a ser la misma que siempre o va a ser menor. Va a ser menor. Eso va a producir hipotensión. Por eso los pacientes cirróticos frecuentemente son hipotensos. Y la cantidad de sangre que el corazón bombea hacia los riñones, ¿cómo va a estar? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Entonces, ¿qué se activa? Se va a activar entonces el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué hace el sistema renina, angiotensina, aldosterona?
Reabsorbe agua. Tiene sodio y agua. Agua. ¿Y quién es el que sufre cuando ocurre todo eso? El corazón. El riñón. ¿Dónde ocurre la vasoconstricción? ¿En qué arteriola? ¿Aferente o eferente? En la arteriola aferente. Entonces no le va a llegar suficiente cantidad de sangre al riñoncito, sea posible isquemia. Por eso un paciente con cirrosis también puede tener problema en el riñón. ¿Ya? Esa es la forma en la cual se produce la ascitis. ¿Ya? Por una activación del sistema renina-angiotensina aldosterona y también por aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica. ¿Ya? Fácil, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Anamnesis. Le preguntas al paciente, ¿usted es cirrótico? ¿Qué te va a decir? Nunca, ¿no? Es más, les preguntas a los pacientes, ¿usted toma alcohol? Yo jamás, doctor. Todos responden, no sé por qué. Nunca tomo. ¿Toma usted café? No, café ni tomo. Paciente con gastritis, con reflujo. ¿Qué deben evitar los pacientes con reflujo? ¿Con ERGE? Chocolate, grasas, Tú alcohol. ya estás escribiendo, usted debe, te preguntan los pacientes siempre, doctor, ¿qué debo evitar? Debe evitar café, no tomo, doctor. Chocolate, tampoco tomo, doctor. Alcohol, peor, doctor. Nunca tomo. ¿Ya? Entonces, si tienes un paciente, pregúntale a la familia, a la hermana sobre todo. Este es un alcohólico, si vas con la hermana, ¿cómo es que no tomas? Entonces, en la anamnesis, ¿qué es lo que vas a preguntar? ¿Usted es cirrótico? No creo que le preguntes eso, ¿no? Le preguntarás, investigarás si tiene algún antecedente. Alcohol te va a decir que no. Sí o sí, pregúntale sobre el virus hepatitis C. ¿Ya? Los que tienen casi siempre saben. Sobre el virus hepatitis C. ¿Ya? Si tiene conductas de riesgo, o ha sido transfundido, o algo así. ¿Ya? En la anamnesis, básicamente, los antecedentes. En el examen físico. A ver, bueno, acá dice, ¿no? ¿Qué se escucha en el examen físico? ¿Cómo encuentras el timpanismo y la matidez abajo? ¿Con qué maniobra del examen físico? Percusión. ¿Con la auscultación o la palpación? Percusión. Con la percusión, ¿no? Percutes en esta parte, en la parte superior, y está timpánico. Percutes, bueno, este es el timpánico, ¿no? Percutes en la parte baja, es mate. ¿Por qué es mate? Por el líquido. Porque obviamente el líquido después se va a la parte más declive. Sí, agradable. ¿Ya? Entonces tú quieres saber, a ver, ¿es cirrótico, es acítico o es gordito? Te fijas, ¿no? ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo lo diferencias? Lo volteas, ¿no? La grasa, si es gordito, va a seguir acá pues, en todo, ¿no? Pero si es ascitis, la grasa va a irse a la zona más declive. Entonces a la percusión va a estar timpánico en la parte superior opuesta a la cama y va a estar más mate en la parte que está en contacto con la cama. O sea, la ascitis cambia con la posición. ¿Ya? ¿Y desde cuándo se encuentra la matidez? Desde que tiene más o menos 1,5 litros de agua en el abdomen. Y si tú sospechas, no estás bien seguro si es o no ascitis, sigues con la duda, ¿qué examen le vas a pedir? Ecografía. ¿Tomografía o resonancia? Ecografía. Ecografía, lo más sencillo le pides. ¿Ya? Bueno, hay que no te des cuenta que es cirrosis, sea muy grave, ¿no? Está en la puerta, el portero, como dice, da cuenta, ¿no? Circulación. Entonces está sospechoso su agua, su barriga, ¿no? Algo está llevándose así. No, su agua no me está llevándose así. Entonces, repitiendo, abdomen globuloso, timpánico superior, matidez en la parte más declive. De acuerdo a eso, tú vas a clasificar a la ascitis en leve, moderada y severa. ¿Ya? ¿Cuándo es leve? Cuando solo se puede detectar por ecografía. ¿Ya? Si a uno de ustedes casualmente les hacen una ecografía y dicen, ¿sabes qué? Hay agua en tu barriga, tiene ascitis. ¿Qué grado sería? Leve. Leve. ¿Ya? ¿Cuándo es grado 2? Cuando ya se puede detectar con el examen físico. ¿Ya? ¿Y cuándo es grado 3? Cuando también se puede detectar con el examen físico. Y ahí dice, ¿no? Grado 2 es cuando está distendido. Grado 3 cuando está distendido. Y algunos dicen, ¿cómo diferencio el grado 2 del grado 3? El del grado 2 está distendido y el grado 3 muy distendido. ¿Cuál es el tratamiento del grado 1? Ningún tratamiento, solamente restricción de sodio y agua. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento del grado 2? Restricción. ¿Cuál es el tratamiento? Restricción. Diuréticos. Diuréticos, en el grado 2 solo es diuréticos.
Y en el grado 3, Paracentesis. paracentesis. Aquí sí está bien indicado la paracentesis. Este de acá parece grado 3. No, parece grado. Pero ¿por qué le está haciendo la paracentesis? Porque le está haciendo la paracentesis, por si acaso. Acá le pone, ¿no? Haciendo paracentesis evacuatoria. ¿Por qué creen? ¿Por qué es refractario? Otra vez. No, no estamos hablando de esos términos. Porque también es un grado 3. Pero doctor, no se ve tan distendido como este. Este sí, con todo seguridad es grado 3, ¿no? Ni hablar, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué en el grado 3 se debe hacer paracentesis y no diuréticos? ¿Qué síntomas, qué problemas puede traer? Si lo tiene lleno de agua, ¿el diafragma va a poder descender? No. No va a poder descender, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Insuficiencia respiratoria. Va a tener dificultad para respirar. No le va a dar espacio al estómago para que se extienda. No va a tener apetito, va a comer y lo va a vomitar. Por eso tiene que ser paracentesis. Pero en este caso, ¿por qué le hacemos? Porque no te fijes por el abdomen, sino hazle el examen físico. Si tú le presionas acá y está tenso, no se hunde, es un grado 3. Pero si ese abdomen está voluminoso, se hunde y el paciente está sin disnea, sin molestia, ese es un grado 2. O sea, hay ascitis que está depresible. En cambio, en el grado 3 es una ascitis, atención, este paciente tú le presionas y está duro. A pesar de no estar tan distendido, el paciente no puede respirar o tiene síntomas de la ascitis severa. En ese caso, la paracentesis. ¿Y dónde se hace la paracentesis? A ver, los que están durmiendo, a 12 visto. Ahí se van a despertar, ¿no? No necesitan la que te va a despertar. ¿Dónde se hace la punción? A ver, analicen, a ver. Tercio externo. Quiero mandar a la lista. ¿La lista, chicos? Ya terminaron, ¿no? Tercio lateral. La lista, para preguntar, para hacer despertar. Ya. A ver, miren chicos, trazamos una línea entre el ombligo y la espina ilíaca. Ahí no, ¿qué dice, no? Bien clarito dice, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí. Está mejor que la fase. ¿En qué lado? ¿Derecho o izquierdo? ¿Por qué no en el derecho? Porque Eso puede ser discriminación, ¿no? ¿Por qué el derecho y no izquierdo? Si los varones y mujeres somos iguales. ¿Cómo se dice? ¿La tierra? ¿Cómo era eso? ¿Quién era la que decía eso? ¿quién? El presidente, la presidenta, creo. ¿Qué cosa? Cuando hay discriminación entre sexos, ¿cómo se llama eso? ¿Sexismo? ¿Sexismo? Sexismo, ¿no? Sexismo, feminismo, cuando debes decir, no puedes decir señor presidente, decir, no. ¿Cómo se dice al presidente? ¿El presidente o la presidenta si es mujer? ¿Se le debe decir la presidenta? ¿La presidenta? Lo correcto, la presidenta. La presidenta, creo que Bueno, mira acá. es. No sé por qué metió ahí. A ver, ¿por qué dicen el izquierdo y no en el derecho? ¿Por qué creen? ¿Cuál creen que sea la explicación? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se atreve? El apéndice. Porque es más fácil, porque es más bonito. Depende si es diestro o es izquierdo, o es zurdo, perdón. Para que no le duela cuando haga sus cosas. Porque ahí se acumula más líquido. ¿Cuál será la explicación? ¿Ah? Porque podemos pulsar por error el apéndice. ¿Podría ser eso?
Porque el hígado está al otro lado. Hay una arteria, vena, No tanto. vaso. ¿Por qué creen? El colon ascendente está hacia adelante o está hacia la parte posterior. Posterior. Y el colon sigmoides, ¿cómo es? Es más móvil. Ajá, sí. Entonces se dice que cuando tú punzas, si por ahí estás por punzar el colon sigmoides, como es móvil, se va a mover y no se va a dejar punzar. En cambio, si vas en el lado derecho, como es fijo, por error puedes punzar el colon ascendente. Es la única explicación que dicen en los textos. ¿Ya? Por eso normalmente se punza en el lado izquierdo. También se puede punzar en el derecho, claro que se puede punzar también, pero idealmente en el lado izquierdo. ¿Ya? ¿Cuándo se debe hacer una paracentesis diagnóstica? ¿Qué diferencia hay entre paracentesis diagnóstica y terapéutica? ¿Qué diferencia creen que haya? Cuando la diagnóstica, como dice, se toma una muestra para hacer el diagnóstico. Y se toma una muestra de 20 a 25 mililitros. Solo es para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? Tú tienes un paciente con ascitis y quieres saber si es por el hígado, riñón, pulmón, lo que sea. Le vas a hacer una paracentesis diagnóstica, porque el tratamiento para cada uno es distinto. ¿Ya? ¿Cuándo haces la paracentesis diagnóstica? Ya esto para qué le han hecho, ¿ya? Toda esa lista, para que lean, ¿ya? Aspectos, características del líquido acítico. A ver, esto es lo normal. ¿A qué se parece? Cuando ustedes van al baño, ¿qué botan? Orina. ¿Se parece a la orina o no? Cuando se parece a la orina, es amarillo pajizo como el citrino, eso es normal. Normal, bueno, dentro de la citis es normal. Ya es una citis sin infección, mejor digamos así. ¿Ya? Pero cuando se ve así como esto, turbio, es una citis contaminada, infectada. O sea, probablemente sea por peritonitis bacteriana espontánea. Ahorita vamos a ver ya. Y cuando vemos sangre, ¿qué hacemos? Aparte de asustarnos, ya lo he sangrado al paciente, ¿no? Lo malo que sigue sangrando, entonces no para su sangrado, se va a desangrar. Puede ser por tuberculosis o cáncer. ¿Ya? No se olviden. Amarillo citrino es una citis de un paciente cirrótico, que no hay infección. Si está turbio, porque es posiblemente una infección. Y si está hemático, puede ser que haya expulsado un vasito, es cierto, y esté sangrando por eso, o puede ser que tenga tuberculosis, o puede ser que tenga cáncer. ¿Y cómo diferencias que lo has punzado tú, o estás sangrando ya desde adentro por un cáncer o por tuberculosis peritoneal? Como dice aquí, ¿no? Si sangra al inicio más cargado, digamos así, lo has punzado. Pero si sangra de la misma concentración toda la paracentesis, ya es porque vienes ya, no te asustes, has pulsado bien. ¿Ya? No se olviden entonces, ¿ya? Cuando es purulento, ¿qué cosa es? Infección bacteriana. Peritonitis bacteriana espontánea, o sea, infección. Cuando es hemático, Puede ser tuberculosis. puede ser por trauma, puede ser por tuberculosis o puede ser por Cáncer. cáncer. ¿Ya? Son los más frecuentes que tienen ustedes saber. ¿Qué exámenes le vas a pedir en el examen en la paracentesis? Para que no se aprendan tantos, bioquímico. Anoten ahí, por favor. En bioquímico, toman 2 puntos. Indispensable pedir albúmina en líquido acítico, proteínas en líquido acítico. ¿Ya? Es indispensable. Porque está en el seguro, cuando toman paracentesis, solo le mandas bioquímico, te piden proteínas, pero no te piden albúmina, no lo miden la albúmina. Y es importantísimo ahorita. Vamos a ver por qué. En el citológico, ¿qué vas a pedir? Recuento de si predominan los polimorfonucleares o los mononucleares. ¿Ya? El cultivo, para ver si es infeccioso, qué tipo de germen es el que está atacando. El beca, ¿para qué? Para ver si es Para ver si es tuberculosis. tuberculosis. Y el ADA, también para ver si es tuberculosis. Esos exámenes básicos son los que tienen que pedir. ¿Ya? Obviamente para más cosas piden una lista más grande, pero esos son los básicos que tienen que pedir. ¿Qué es el GASA? A ver, lean ahí la primera. Lean, como para que despierten hasta acá. No, lean todo, mejor, ¿ya? Lean todo porque les voy a poner este caso clínico y van a tener que resolverlo.
A ver, ahora sí, las caso clínico. Como lo tengo de lista. Chino está, ¿no? Delgado, no está tampoco, ¿no? Sí está. González, sí está, pero más firmado. Oblitas. No, acá firmó un solo González. ¿Cuál es firmado de otro? Oblitas. Ortiz. Ortiz. Vascones, ya, las Vascones, ya les pensado. A ver, vamos a preguntar a ver, Montesinos. Sí, doctor. ¿A dónde lo mandas? ¿Al cardiólogo, al nefrólogo, al gastroenterólogo o al oncólogo? Solo esta pregunta así de simple. ¿A quién le hace la interconsulta? Manuel Aranoca, ¿a dónde lo mandas? ¿Al cardiólogo, al gastroenterólogo, al oncólogo, al cardiólogo? Al gastroenterólogo, creo. El cardio, ¿a dónde lo mandas? ¿Al cardiólogo, al gastroenterólogo, al oncólogo? ¿A qué especialista le das la interconsulta? ¿Al gastroenterólogo? Ya. ¿Cuál es el problema? ¿Cardiológico o es cirrótico? Es cirrosis. ¿Es cirrosis? Cirrosis. Vamos a ver. Primero, para saber si hay cirrosis, han leído acá, obviamente. Gasa. ¿Qué dice el GASA? Albúmina en suero. Es la diferencia entre la albúmina en suero, Y la albúmina. o sea, lo que le han tomado en la sangre, menos la albúmina en líquido cítrico. Simplemente restas ese valor y si el GASA es mayor de 1.1 es hipertensión, por tanto sea cirrosis. ¿Ya? ¿Cuánto sale el GASA en ese paciente? 1.7. 1.7. ¿Ya? Pero hay otro problema. Las proteínas totales. Puede ser 1.1 porque tiene cirrosis o porque tenga una insuficiencia cardíaca o pericarditis constrictiva. Ya no piensas en que sea un carcinoma peritoneal o un síndrome nefrótico porque el GASA en acá es menos de 1.1. ¿Y cómo llegas a la diferencia? Te fijas las proteínas totales. Exudado cuando las proteínas totales son mayor de 2.5. Si es mayor de 2.5 es un problema cardíaco o es un problema peritoneal. Y si es trasudado, o sea la proteína total es menos de 2.5, es cirrosis o es tuberculosis. En este paciente Era 2.8, ¿no?
es mayor de 1.1, o sea, es un problema en el corazón o en el hígado. ¿Cómo será si es el problema en el hígado? ¿Cómo están las proteínas totales? ¿Y cuánto están acá las proteínas totales? Mayor 2.5. Entonces, ¿un problema cardiológico o es un problema por cirrosis? Es un problema cardíaco. Tú tienes que mandarlo al cardiólogo. ¿Ya? Para eso sirve determinar el valor del gas, o sea, la albúmina en líquido acítico y las proteínas en líquido acítico. Solo con eso puedes saber cuál es el mejor tratamiento que va a hacer o que va a tener que recibir el paciente. ¿Ya? Haces un recuento de las células. Si en el recuento celular te dicen polimorfonucleares o te dicen neutrófilos mayor de 250, tú con toda seguridad dices que es una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué quiere decir peritonitis bacteriana espontánea? Que ese líquido acítico está infectado. Puede ser que lo encuentres así turbio, pero también puede ser que lo encuentres de este color. No porque esté así, descarta la peritonitis bacteriana espontánea. Lo que confirma o descarta es la cantidad de polimorfonucleares, en este caso de neutrófilos en líquido acítico. ¿Ya? Y si predominan los mononucleares, te aproximas a que sea una tuberculosis. ¿Ya? Para eso te sirve el examen citológico. Y el cultivo, cuando estén en el internado, traten de pedir sobre todo en frasquitos de hemocultivo. Es lo ideal. ¿Ya? En resumen, a ver, peritonitis bacteriana espontánea te está diciendo que es cirrosis. La única causa de peritonitis bacteriana espontánea es cirrosis, por si acaso. ¿Cuál es la diferencia con solo decir peritonitis? ¿En qué patología se produce solo peritonitis? Apendicitis. Cualquier perforación del aparato digestivo puede producir peritonitis. ¿Ya? Y esa es una peritonitis secundaria. En este caso, cuando decimos peritonitis bacteriana espontánea, estamos hablando de cirrosis. ¿Cómo estará el GASA en peritonitis bacteriana espontánea? ¿Mayor de 1 o menor de 1? De 1.1. Mayor, porque es lo mismo que cirrosis. ¿Cómo estará en una peritonitis o en una ascitis cardíaca? El GASA. Aumentado también. No, ¿cómo está el GASA? ¿Mayor de 1.1 o menor? Mayor. También está mayor. ¿Ya? ¿Cómo están las proteínas totales en cirrosis? Disminuida. Debe estar menor de 2.5. Y acá dice un datito característico, para que no se olviden. Si las proteínas están menos de 1.5, hay alto riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. ¿Ya? Pues esta tablita, para que cuando se la hayan aprendido bien, repasen. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí da mucha información. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento en ascitis grado 1? Restricción de agua. Solamente restringir sodio y agua. Eso ya. A ver, vamos a contar aquí con los diuréticos, ¿ya? ¿Han hecho ya o no? Ascitis no complicada, la responde ya. Tratamiento de ascitis grado 1, solamente restringir. No se olviden no es grado 1. Ya, en grado 2. Ya, bien, acá dice, por ejemplo, chicos, espironolactona a 100. Pero ustedes tómenlo como referencia, que no necesita ningún tratamiento, solamente restricción de sodio y agua. ¿Ya? En el grado 2, ¿cuáles son los diuréticos? Se empieza siempre con espironolactona. Bueno, acá. Dos formas de dar el tratamiento, con espironolactona y furosemida o solamente con espironolactona. Para que no se confundan, anoten chicos, a ver. En grado 2 se usa espironolactona, ya saben que es un ahorrador de potasios, a 100 miligramos por día. ¿Ya? Idealmente le das en la mañana. Si no hay una buena respuesta a la ascitis, le agregas furosemida, 40 miligramos por día. Si no hay una buena respuesta, le aumentas al doble de cada uno. Espironolactona, ¿cuánto le van a aumentar? 200. Y furosemida, 80. Si no hay respuesta a eso, le aumentas espironolactona a 300 y furosemida a 120. Y si no hay buena respuesta a eso, espironolactona a 400 y furosemida a 160. Si ya no responde a eso y es una
asitis intratable. Ya no le aumentes más la dosis, ahí queda. Parasíntesis. ¿Ya? Es una asitis intratable. ¿Ya? ¿Y cómo vas a evaluar si hay una respuesta? Por supuesto, con el peso. Básicamente con el peso. En el día debe perder mayor de 200 gramos por día. ¿Ya? Obviamente no lo vas a pesar diario, ¿no? Lo puedes pesar cada 4 días y debe haber perdido más de 200 gramos al día. Y si quieres semanal, más de 2 kilos aproximadamente. Pero tienes que tener cuidado de que no pierda mucha agua. Porque si pierde mucho agua, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si un paciente pierde mucho líquido? ¿Quién es el que va a sufrir? El riñón. ¿Cómo está realmente el agua en la sangre? ¿Está aumentada o está disminuida? Disminuida. Está disminuida, entonces el riñoncito puede sufrir, está a puertas, digamos, de lastimarse. Tienes que lograr una pérdida no mayor de 0.5 kilos por día. Medio kilo por día es mucho. Tiene que perder hasta 400 más. ¿Ya? Simplemente pesándolo, viendo qué tanto orina y viendo cómo baja la barriguita, tú puedes ver si responde o no al tratamiento. Si ves que no hay una respuesta adecuada, va a llamarse asitis refractaria. ¿Cómo se clasifica la asitis refractaria? Asitis resistente a los diuréticos, pero me confundí, chicos, acá. Intratable es cuando hace complicaciones. Y resistente es cuando, a pesar de la dosis máxima, no hay buena respuesta. ¿Ya? ¿Qué complicaciones pueden producir los diuréticos? Irá. Lean, la pregunta que está durmiendo. ¿Está dónde? Queda sueño a estas horas, ¿no? ¿Han almorzado, chicos? Y eso que ni han almorzado están de sueño, ¿ves? No le hago nada, si no, más sueño tendría, ¿no? O bien es sueño por hipoglicemia, ¿sí o no? ¿Qué es más peligroso, la hiperglicemia o la hipoglicemia? Hipoglicemia. ¿Por qué la hipoglicemia es más peligroso? ¿No se supone que es mejor si eres diabético, sobre todo? No. Mejor que tu diabetes que tu glucosa esté más bajo, ¿sí o no? ¿Ustedes sabían que antes el tratamiento que se hacía en el... ¿Han rotado en el manicomio? No van a rotar, ¿no? Rotan, ¿no? Antes de electroshock, ¿saben cómo les hacían? Los echan a la camilla, no sé cuáles son las indicaciones, nunca he aprendido, no me da flojera entender eso. Les ponen como una coronita y eso está conectado a una maquinita, obviamente es el que estimula la electricidad, ¿no? Les amarra las manos, las amarran los pies, incluso tienen que ser entre 2 o 3, porque les tienen que sujetar la mano para que el paciente no se sacuda mucho, porque si se sacude bruscamente se puede hasta dislocarse los hombros. Entonces prenden, misma película, de verdad es misma película, sacudón brutal que hasta dices, pobrecito, ¿cómo le hacen eso? Qué abusivos, qué malos es. Y antes se hacía lo mismo con la insulina. Les ponían una dosis alta de insulina y el paciente hacía hipoglicemia y por la hipoglicemia convulsionaban los pacientes. Era una forma de hacer terapia también. O sea, por hipoglicemia el paciente puede llegar a convulsionar por si acaso. O sea, si tienen un paciente diabético y que lo ves que está o es un familiar amigo que está de sueño, como cansado, medio mareado, dale su chocolatito porque eso le puede dar mucho. Porque si hace hipoglicemia hasta se te puede desmayar por si acaso. Hasta a Carlos ácido se ha visto que hacen por hipoglicemia. Todos se asustan, llaman al de UCI, ¿qué hace el de UCI? Le dice, tómale la glucosa, ¿cuánto está? 40, ya pues ponme su dextrosito, solucionado el problema. Y el de UCI dice, ¿para eso me va a llamar? ¿Para ponerle dextrosa? Sí, doctor, para eso le hemos llamado a este doctor, ¿no? Ya, entonces, a ver, chicos, a ver, para que no estén con hipoglicemia, chicos. ¿Cuáles son las complicaciones de los diuréticos? Irá, la laguna. Encefalopatía hepática, insuficiencia renal, hiponatremia, hipocalemia. Hiperpotasemia. A ver, les hago una preguntita, a ver, para que analicen, no dicen la teoría en el texto, pero ustedes a ver si analizan. ¿Cuánto era la dosis inicial de espironolactona? 100. ¿De furo? 40. Les pongo un caso, a ver, paciente cirrótico, ya sabemos, asítico, está con asitis, no está tan atención, está recibiendo 200 de espirois y 80 de furo. Ya es un control del electrolito, si el potasio está, a ver, digamos, en 3. Y te dicen, modifícale la dosis de los diuréticos para que se corrija ese potasio. ¿Qué hacen frente a eso? Repito, el potasio está en 3. Obviamente ustedes como ya médicos que van a hacer, saben cuánto es el valor normal de potasio, ¿no es cierto?
3. Por si acaso, ¿cuánto es normal? ¿Hasta cuánto es normal? Hasta 5. Hasta 3.5, ¿no? O sea, está haciendo hipocalemia. Con eso más que suficiente. La vas a otra vez. Por eso Atauchi. no se agarra la porcemia, él expira la todo. Del cardio, La porcemia no. del cardio. Ahí te pregunté, ¿no? Quispe García. Quispe García. ¿Qué haces? ¿Cómo lo modificas los diuréticos? Tienes la Espiro, está en 200, y la Furo estás dando 80, y tiene hipocalemia. ¿Cuál aumentas o cuál disminuyes? A ver, tú querías salir. No, ¿para qué vas a reducir el Concha. aumenta el lactón y disminuye la porcemia. Vargas. 3. Vargas, 10, 33. ¿qué haces? ¿Qué hace la espironolactona con el potasio? Ahora va a dar de potasio. Aumenta potasio. Aumenta el potasio. Entonces le aumentarás la dosis de potasio. Le difieren el lactón. Claro, le aumentas la dosis de potasio. ¿Para qué? Para que ahorre potasio y así el potasio suba. Porque si lo que haces es, a ver, por si acaso la Furo le voy a disminuir, ¿qué va a pasar? ¿Ya? O sea, en conclusión, apréndase, chicos. La espironolactona sube el potasio. ¿Ya? Y si tiene hipocalemia, aumenta la dosis del potasio, digo, de la espironolactona. Y si tiene hipercalemia, Disminuye la disminuye la dosis lactona. de la espiro y quizá le subas un poquito de la Furo. ¿Ya? Es simplemente para que repasen cómo es, por qué se dice ahorrador de potasio, obviamente porque ahorra potasio, ¿no? Entonces, esas complicaciones pueden producir los diuréticos, pueden producir hiponatremia, pueden producir hiper o hipopotasemia. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuándo se deben suspender los diuréticos? Acá dice, ¿no? Si hay hiponatremia grave, sodio 120. Neurología han hecho, ya semiología, ¿no? ¿Cuándo hace neurología medicina interna? ¿Sí han hecho? No saben, ¿no? A ver si es que saben, pero de hecho que saben algunos. ¿El sodio se debe corregir de forma rápida? No, Peligroso, ¿no? muy peligroso. ¿Se han escuchado esa noticia de Medifarma? Sí. ¿Por qué era peligroso? ¿Por qué así tan Por 10.000 dicen botina. según lo que Por dicen algunos, también. tenía más o menos el cloro de potasio al 20%, ¿cuántos mil equivalentes de sodio tiene? Es un cloro de sodio, perdón. 20%. Un cloro de sodio de 0.9, ¿cuántos mil equivalentes de sodio tiene? 154. 154. ¿Y cuánto tiene un cloro de sodio al 20%? Aproximadamente tiene 68. 68 más o menos. 60. Y según lo que decía más o menos contenía ese clorito, unas 30 ampollas de cloro de sodio al 20%. O sea, ¿cómo lo ha subido el sodio? Y de forma brusca lo ha subido el sodio y por eso los pacientes se han muerto con ese cloro de sodio. En este caso, si tienes el cloro de sodio, o el sodio, perdón, menos de 120, se debe suspender de forma inmediata los diuréticos. ¿Ya? Insuficiencia renal progresiva. Eso sobre todo, chicos, no te necesidad. Eso voy a preguntar. Hermano, tal vez también acá. Preguntar. Hiponatremia, insuficiencia renal, suspender, empeoramiento de la encefalopatía hepática. Si un paciente está recibiendo diuréticos y de pronto comienza a hacer encefalopatía, hay que suspender diuréticos, porque puede ser el causante de la encefalopatía hepática. ¿Ya? Si tiene calambres, el potasio se está alterando de forma muy brusca. Puede producir arritmias cardíacas incluso. ¿Ya? En ahí se suspenden los diuréticos, totalmente. ¿Ya? Así, grado 3, ¿qué se hace? Paracentesis. Paracentesis. Miren lo que dice acá. El grado 2 tiene entre 3 a 6 litros en la cavidad peritoneal. Y el grado 3 tiene entre 6 a más litros. ¿Ya? Por ejemplo, si tienes un paciente así, y te dicen, doctor, por favor, sáqueme todo. ¿Tú qué le vas a decir? No. Depende, ya no sé, me caes bien, me caes mal. Así. Si me caes bien, te saco todo. Si me caes mal, te saco solo la mitad para que vuelvas y te vuelvas con sangre, ¿no? ¿Cuántos litros máximo se debe sacar, chicos? Como un poquito, el paciente ni nota lo que le ha sacado cuando se hace un... Con reglas de 500.
máximo 5 litros. Ajá. Acá en este abdomen, el del medio, aproximadamente tiene unos 15 litros. Cuando le sacas a veces 5 litros, baja poquito. Te dice, sácame más, doctor. Estoy sacando muy poquito, ya no quiero volver, te dice. ¿Por qué se debe sacar solo 5 litros? Porque si tú le sacas más de 5 litros, hay riesgo de que haga síndrome hepatorenal, o sea, que haga insuficiencia renal. Si le vas a sacar más de 5 litros, debes hacerle reponiéndole albúmina. Si se trae más de 5 litros, tienes que reponer 8 gramos de albúmina por cada litro de líquido acítico que tú has sacado. ¿Ya? Ese numerito no se olvide ya. Más de 5 litros se debe reponer albúmina. Menos de 5 litros todavía no es indispensable que le repongas. Esto tiene que saber por qué. Porque cuando ustedes alguna vez hagan su serum y les llegue un paciente así, muchas veces los pacientes no tienen plata para venir a la ciudad o hacerse ver o van a decir simplemente no puedo ir, doctor, porque no tengo plata para llevar. Entonces tú tienes que hacerle la paracentesis, sacarle todo ese líquido. ¿Ya? Puedes sacarle, como dice acá, si deseas, cada 48 horas. Ahí dice, ¿no? Ahí dice. Cada 48 te puedes sacar, o sea, cada 2 días, pero máximo 5 litros. Y si estás en el hospital, consigues albúmina. ¿Ya? ¿Cómo vas a calcular cuántas ampollitas? Ejemplo, si le extraes 6 litros, vas a reponer 8 gramos por 6 litros. ¿Cuántos gramos tienes que reponerle? 48 gramos. 48 gramos. La albúmina, así es la albúmina, viene al 20%, 50 ml, o sea, cada frasquito tiene 10 gramos. ¿Cuántos frasquitos de albúmina debes ponerle? 4, 5. Si son 48, prácticamente 5, le vas a poner 5 frasquitos. Y si le sacas 5 y quieres reponerle con albúmina, ¿cuántos frascos le vas a utilizar? 44. 4. No sé. 4 frascos. Calcula simplemente 8 gramos por 5 litros, ¿cuánto es? 40. 40. Cada frasquito contiene 10. ¿Cuántos frascos necesitas? 4. 4. Así van a calcular, ¿ya? Cuando hagas intervalo, ¿cuántos frascos, doctor, le vas a pedir? Ya tú vas a decir, de repente, sin dudar, 4 frascos. ¿Cuáles son las complicaciones? Contraindicaciones. ¿Qué es coagulación intravascular diseminada? ¿Alguien sabe? Cuando un paciente está séptico, prácticamente la infección afecta a los factores de coagulación y si se produce un sangrado no hay nada de quien lo detenga. Ese paciente está a punto de fallecer. ¿Ya? No lo vas a pulsar ahí, ¿no? Si tienes plaquetas, por ejemplo, en 10.000, que se está haciendo hematología, han visto que plaquetas pueden llegar hasta 10.000, ¿no? El paciente ha visto hasta como 5.000, mucha pobre paciente sin tocarlo. Si tú a ese paciente lo pulsas, de hecho que va a sangrar y no va a parar, se te va a morir. ¿Ya? Entonces, en coagulopatías, en plaquetopenia, contraindicado. El concepto que les mencionaba, ascitis refractaria, 2 tipos. La resistente, en la que tú llegas a la dosis máxima y a pesar de esa dosis máxima, no responde. ¿Ya? Y la intratable cuando hace las complicaciones. ¿Qué complicaciones había? Encefalopatía, insuficiencia, todo lo que ¿no? Refractaria también se le llama, por si acaso, aparte de considerar 2, cuando digamos le haces una paracentesis, le sacas todo el líquido y al tercer día nuevamente se llena. O sea, otra vez se llena, otra vez hay que hacerle paracentesis. En esos casos, ¿qué harían? Le haces la paracentesis, le sacas todo, al tercer día otra vez se llena. Le vuelves a sacar, al tercer día otra vez se llena. Lo que se hace es se le coloca como un catéter, eso hacen los radiólogos, lo dejan ahí y por ahí sacan 1 litro cada día. O sea que el paciente está así tranquilo y no está sacándole tanto líquido como el riesgo de que haga síndrome hepatorenal. ¿Ya? ¿Preguntas? Falta chicos que descansen. Faltan 2 temitas, para terminar ya son cortitos.